Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a este primer encuentro virtual de los hombres de Cava, en una situación especial de cuarentena en donde nos vemos obligados a permanecer en casa. Así que estamos cada uno en nuestros hogares guardando el debido aislamiento que nos han impuesto en este país. Así que por un lado podemos vivir la paradoja, ¿no es cierto?, de estar encerrados en otras casas, pero estar reunidos en un mismo espíritu de amor, de adoración y de servicio en Cristo Jesús. Y así podemos dar testimonio de la verdadera libertad que nos enseñó el Señor Jesucristo cuando hizo su ministerio público. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa misma libertad que hacía cantar a Pablo y a Silas en el fondo de un tenebroso calabozo. Así que estamos muy contentos de poder realizar este encuentro y deseamos de todo corazón que sea realmente de bendición para cada uno de los participantes y que puedan disfrutar cada una de las participaciones que hemos preparado para este encuentro. Le voy a pedir a nuestro querido hermano Jorge Agoglia que él tenga una oración para que esta actividad esté puesta en las manos del Señor desde su comienzo. Oremos. Querido y amado Padre, te queremos dar gracias por estar junto a nosotros, por acompañarnos en esta hermosa reunión que vamos a compartir, en comunión con nuestros hermanos y seguramente con otros invitados, a los cuales ya estamos orando por ellos y le estamos pidiendo a ti, Padre, que abras su corazón y que tu Espíritu Santo esté trabajando en cada uno de nosotros y en ellos también. Padre, gracias por cuidarnos, por estar en este momento acá reunidos, por cuidar nuestra salud, por cuidar de los nuestros. Y Padre, te dejamos la reunión en tus manos, lo dejamos junto a ti. Tú eres el que maneja todos los hilos, Padre, y tienes el poder para llevar adelante todo esto que hacemos por tu obra. Que lo hacemos, Padre, en tu honra, en tu honor y por tu gloria. Gracias, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Bendito seas, Padre. Amén. Ahora disponemos nuestros corazones y nuestras voces para alabar a nuestro Señor. Trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si
gloria del Señor. Nos alegraremos y gozaremos en Él. Nos alegraremos en Cristo el Rey. Vamos. Nos alegraremos y gozaremos en Él. Nos alegraremos en Cristo el Rey. Toda la gloria, toda la honra son para ti, mi Jesús. Nos alegraremos y gozaremos en Él. Nos alegraremos en Cristo el Rey. Eso, vamos. Nos alegraremos y gozaremos en Él. Nos alegraremos en Cristo el Rey. Toda la gloria, toda la honra son para ti, mi Jesús. Mi Jesús. Mi Jesús. Muy bien, Jaime, gracias por compartir estas hermosas alabanzas. Y ahora, continuando con este encuentro fraternal, con esta reunión, tengo el agrado, la grata tarea de poder presentar a varios hermanos pastores que nos darán un cordial saludo. Los invito a que podamos escucharlos. Quiero felicitar a todos los hombres de Cava por este encuentro que estamos teniendo, que realmente sea el principio de un trabajo intenso en la capital, en donde los hombres seamos los que vamos abriendo la brecha. Qué gusto participar de esta reunión. Que Dios les bendiga grandemente. Fuerza, hermanos de capital. Vamos por mejores cosas todavía. Hola muchachos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Quería contarles la historia de un muchacho muy valiente llamado Jonatán. ¿Se acuerdan? El hijo del rey Saúl, que juntamente con su escudero hacen una proeza inimaginable en ese tiempo. Estaban dominados por el ejército filisteo y ellos eran muy pocos. Sin embargo, este muchacho, guiado por el Espíritu de Dios, le dice a su escudero: ¿qué te parece si vamos y atacamos a los filisteos en esa guarnición? Era una guarnición de 20 hombres. Y el escudero le dice: bueno, dale, yo te sigo. Y se nos vamos a mostrar. Si nos dicen: vengan que les queremos decir algo, a ver, son valientes, entonces vamos. Cuando se muestran le dicen exactamente esas mismas palabras. Y ellos suben trepando, y cuando llegan a la guarnición, Jonatán los va hiriendo y el escudero los va rematando. Matan a más de 20 filisteos. Así que cuando el ejército filisteo ve todo eso, empieza a matarse el uno al otro, cunde el pánico entre ellos. Cuando los israelitas ven todo eso, dicen: algo está pasando, vamos nosotros también y ayudemos. Y de esa manera los israelitas vencieron a sus enemigos. Hoy en día la iglesia de Jesucristo necesita hombres como Jonatán y su escudero, que pueden ser ustedes, que pueden ser cosas grandes o pequeñas. Habrá aplausos, pero también habrá lágrimas. Pero no importa, si el Espíritu de Dios te guía, adelante. Te necesitamos, muchachos. Nosotros ya estamos dejando la antorcha. Ahora les toca a ustedes mantenerla encendida y bien en alto. Dios les bendiga. Hola, varones de Cava. Muy bien por esta reunión, Como pastor de la iglesia Sinaí, pastor principal, junto con Abraham, junto con Gabriel, junto con el equipo pastoral y los líderes, le mandamos un
saludo, un abrazo tremendo, virtual, o codazo como dicen ahora. Y la verdad es que está bueno que los varones tomen protagonismo. La iglesia y la sociedad necesita nuestro protagonismo, necesita la iniciativa y, como digo yo, el primereo de los varones, ¿no? Que vayan empujando hacia adelante, imprimiéndole esa fuerza que necesita todo el resto para hacer ese impacto que la sociedad necesitamos, ¿sí? Un abrazo, saludos, felicitaciones, vamos, 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 vamos para adelante. Queridos hermanos de la capital federal, varones, hombres, jóvenes de nuestras iglesias bautistas de la capital federal, queremos a través de este video transmitir nuestro estímulo, por supuesto también nuestros saludos para el evento de este viernes 28. Deseamos que el Señor esté presente a través de este culto y este encuentro remoto, con los saludos, con la música, con el mensaje y con todo lo que los organizadores están haciendo y trabajando denodadamente en todos estos días y esta semana. Deseamos que el Señor bendiga nuestro ministerio. Estamos pensando en atender las necesidades, dar honra y gloria a nuestro Dios a través de nuestro testimonio. Así como el pueblo de Israel fue llamado a ir y fue llamado a quedarse para que otros pueblos vinieran, para acercarse, para tener presente al Dios de Israel, para venir al templo, que como Jesús dijo, es casa de oración para todas las naciones, pero también ese mismo pueblo fue llamado para dar testimonio e ir y llevar al Señor, como lo hizo Jonás y como lo hicieron otros en las naciones circunvecinas, en los imperios de turno. De la misma manera nosotros, en cada cosa que hacemos, aún en nuestras familias, en nuestros lugares, en nuestras iglesias, en nuestros barrios, en nuestros departamentos, demos gloria al Señor, de tal manera que al ver nuestras buenas obras, otros puedan glorificar al Señor, como el Evangelio dice. Les mando un abrazo grande, un estímulo, representando a todos los pastores y a las iglesias bautistas de la capital. Y deseo fervientemente que todo este empuje no se termine cuando se termine este tema del COVID. No sabemos cuándo va a ser, sino que crezca, que avance de tal manera que el Señor pueda seguir contando con nosotros aquí en la capital federal y a través de nuestras iglesias, de nuestras vidas, en todo el mundo. Que el Señor bendiga ricamente cada una de sus vidas. Queridos varones de la ciudad autónoma de Buenos Aires, les saluda el pastor Hugo Márquez desde Neuquén, Patagonia, Argentina, para saludarles y sumarme a ese hermoso encuentro de hombres. Recuerdo nítidamente los gratos momentos, lo lindo que fue el encuentro donde yo pude participar junto con ustedes, y añoro en esta oportunidad no estar otra vez con todos ustedes. El Señor sigue buscando hombres, y no cualquier hombre. El libro de los Hechos recuerda que Dios le quitó a Saúl, pero le dio a Israel otro rey. Dice, le levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Esos hombres está buscando el Señor. No hombres que hagan algo por Dios, sino hombres que hagan lo que Dios les pide, lo que Dios quiere. Sigue levantando el Señor hombres de esa naturaleza, y espero que en este encuentro encuentre a muchos. Desde cada rincón del país les enviamos un gran saludo y que tengan una hermosa, hermosa jornada. Dios les bendiga. Queremos agradecer a todos los pastores por los saludos que nos están mandando, y realmente nos sentimos bendecidos por ustedes porque nos están apoyando en esta tarea en el ministerio con los hombres. Es para mí un gusto en esta tarde presentar al pastor Marco Polo, que nos va a traer el mensaje de la palabra de Dios.
Pero antes de que él nos esté exponiendo la palabra, le voy a pedir al pastor José Luis López que tenga una oración. Oramos. Padre amado, te agradecemos porque hasta aquí nos has bendecido a lo largo de toda la reunión. Señor, queremos poner en tus manos la vida de tu siervo, el pastor Marco Polo, para que tú lo utilices, Señor, para que pueda llegar a cada corazón con tu palabra. Señor, gracias por este privilegio de poder escucharte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oh yeah, oh my darling, stand by me. No matter who you are, no matter where you go in life, you gon' need somebody to stand by you. No matter how much money you got, all the friends you got, you gon' need somebody to stand by you. When the night has come and the land is dark and that moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't shed one tear. Just as long as your people come and stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Come on, stand by me. Yeah. Oh, when that sky that we look upon, well, she tumble and fall. Oh,
you, thank you. Damos gracias a Dios por poder compartir nuevamente este hermoso tiempo de compañerismo, de alabanza y de edificación en la palabra del Señor. Dice el Salmo 68 en el versículo 6, Dios hace habitar en familia a los solitarios. Dios hace habitar en familia a los solitarios. Qué hermosa canción también que hemos podido escuchar y apreciar. Esta canción, traducida al castellano, el título es Cuenta conmigo. Y tengo aquí algunas estrofas que me gustaría compartirte. Dice, cuando la noche haya llegado y la tierra esté oscura y la luna sea la única luz que veamos, no tendré miedo. Oh, no tendré miedo mientras tú estés conmigo a mi lado. Si el cielo hacia el que levantamos la vista se derrumbara y cayese, o si las montañas se desplomasen hacia el mar, ya no lloraría, no lloraría, no derramaría una lágrima mientras tú estés conmigo a mi lado. Esta hermosa letra nos habla acerca de la importancia de las relaciones interpersonales, de poder tener amigos, de poder tener hermanos con los cuales compartir las dificultades de la vida, de poder ayudar a aquellos que están en necesidad y de poder también recibir ayudas en los momentos de necesidad. Pero más allá de la letra que es hermosa, lo importante y significativo en lo que hemos visto es que cada uno de los músicos que han participado allí son músicos callejeros que habitualmente tocan en la calle, que muchas veces son invisibilizados, es decir, ignorados. Sin embargo, un productor llamado Mark Johnson puso la mirada en ellos y vio los talentos y las capacidades que ellos podían desarrollar y los incluyó en un gran proyecto. Esta sola canción tiene más de 37 músicos de diferentes países y continentes. Tiene más de 100 millones de reproducciones en YouTube. Pero más allá de lo importante de la interpretación y de lo hermoso que suena la canción, lo trascendente es que están incluidos en un gran proyecto que se llama Jugando para el Cambio, que no solamente tiene que ver con el hecho de poder producir hermosos videos y de poder llenar estadios como lo hacen, sino que se están creando escuelas de música, de arte y de inclusión en diferentes países y lugares donde hay mucha necesidad. Y se están incluyendo a los niños y a los adolescentes que están en situaciones de marginalidad para que puedan tener un proyecto de vida significativo. Y me gustaría que podamos ver estas virtudes concretas en un hombre que pudo llevar adelante este ministerio de inclusión, de participación y de desarrollo. Un hombre con un gran corazón. Este hombre se llamaba José, era levita, oriundo de la ciudad de Chipre, de la isla de Chipre, y dice que este hombre en Hechos capítulo 4, cuando los apóstoles estaban ayudando a las personas en necesidad, él tenía una heredad, tenía una propiedad, tenía un terreno, y dice que lo vendió y lo puso a los pies de los apóstoles para que se pudiese ayudar a aquellos que estaban en necesidad. Los apóstoles, al ver el corazón y la actitud que tenía José, le cambiaron el nombre y le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Me gustaría compartir en este tiempo algunas de los episodios y algunas de las actitudes que Bernabé tuvo para poder ayudar a aquellos que estaban en necesidad. Y en primer lugar vamos a hablar acerca de la inclusión, de poder incluir a aquellos que estaban fuera para que fuesen parte del proyecto de Dios. Esto lo vamos a leer primeramente en Hechos capítulo 9, versículo 26 en adelante. Dice así:
Cuando Saulo llegó a Jerusalén, quiso reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo, porque no creían que él también fuera creyente. Sin embargo, Bernabé lo llevó y lo presentó a los apóstoles. Les contó que Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado y que en Damasco Saulo había anunciado a Jesús con toda valentía. Así que Saulo se quedó en Jerusalén y andaba con ellos y hablaba del Señor con toda valentía. En este pasaje vemos un acontecimiento interesante. Para poder entenderlo tenemos que ver el contexto de lo que estamos leyendo. La iglesia de Jerusalén había crecido y llegó a ser realmente una mega iglesia. Muchas personas conocían a Jesús y la iglesia aumentaba en número. Jesús le había dicho a los discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin embargo, la iglesia crecía y crecía solamente en Jerusalén. Y Dios permitió una persecución que se desató por medio del martirio de un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo llamado Esteban. En el capítulo 7 del libro de los Hechos nos dice que Esteban fue apresado, dio testimonio ante los judíos acerca de que Jesús era el Mesías, pero fue martirizado y muerto a pedradas. Y dice la palabra en el capítulo 8, versículo 1, que aquel mismo día se desató una gran persecución contra la iglesia. Y dice que todos menos los apóstoles fueron esparcidos por diferentes lugares. Y allí estaba este hombre llamado Saulo, que de alguna manera encabezaba aquella persecución que comenzó a desatarse en aquel tiempo. Este hombre, Saulo, era una persona tenaz, un fanático judío que perseguía a los creyentes en Jesús. Así dice la palabra que fue a pedir autorización para perseguir a los creyentes a aquellos lugares que estaban siendo esparcidos, y fue a pedir cartas para perseguir a la iglesia y a los discípulos de Jesús hacia Damasco. Sin embargo, mientras iba allí camino a Damasco, el Señor Jesús le salió al encuentro. Él mismo cuenta que vio una luz que sobrepasaba en gran manera la dimensión de la luz del sol, que cayó al suelo y que el Señor Jesús mismo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Y dice que allí Saulo tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús. Quedó ciego por 3 días. Luego un hombre, Ananías, también enviado por el Señor, oró por él, puso su mano sobre su cabeza y le dijo: hermano Saulo, el Señor me envió para que sea lleno del Espíritu Santo y que recobres la vista. Dice que Saulo fue lleno del Espíritu de Dios. Dice que inmediatamente se bautizó, comió y recobró fuerzas, y luego nos dice el pasaje que Saulo enseguida predicaba a Cristo. Este hombre transformado por el poder de Dios, que tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, inmediatamente luego de haber conocido al Señor, de haber sido bautizado y de haber recobrado fuerzas, dice que comenzó a predicar a Jesús allí mismo en Damasco, y todos estaban asombrados por el poder del Señor. Dios lo había llamado para ser apóstol de los gentiles y para predicar el evangelio justamente a aquellos que no eran judíos. Sin embargo, nos dice el pasaje que cuando llega a Jerusalén, todos le tenían miedo. Él deseaba reunirse con los apóstoles, deseaba reunirse con la cúpula de la iglesia, con aquellos que tenían liderazgo, para compartirle acerca de lo que Jesús había hecho en su vida. Sin embargo, dice la Biblia que todos le tenían miedo y no creían que verdaderamente se había convertido. Sin embargo, Bernabé lo tomó de la mano, lo llevó ante los apóstoles,
dio testimonio de cómo el Señor se le había aparecido a Saulo en el camino, lo cual significa que había estado hablando con él y había estado compartiendo, se había interiorizado de lo que Cristo había hecho en su vida, dio testimonio de cómo el Señor se le había aparecido en el camino y de cómo lo había llamado para predicar el Evangelio, de cómo había estado predicando el Evangelio con toda valentía en Damasco, y dio testimonio realmente de que Saulo verdaderamente se había convertido. Esta actitud de Bernabé de incluir a Saulo dentro de este proyecto de Dios y de dar testimonio de él ante los apóstoles es una actitud que realmente el Señor valora y que tenemos el modelo justamente en la vida y en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Cuando Jesús comienza su ministerio, lo comienza de esta manera, relatando y citando a Isaías, allí en el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, dijo Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Jesús vino justamente a este mundo para proclamar las buenas noticias del Evangelio, para incluir a aquellos que estaban incluidos, los pobres, los enfermos, los marginados, aquellos que estaban en necesidad y que muchas veces no tenían parte en la religión oficial que estaba en ese tiempo. Muchos estaban al margen de la sociedad, pero estaban también al margen de la religiosidad. Sin embargo, Jesús vino justamente para buscar y para salvar a los que se había perdido. Allí el Señor llamaba y allí el Señor sanaba y allí el Señor ayudaba e incluía a aquellos que estaban excluidos justamente de la religión oficial. Jesús se sentaba con los cobradores de impuestos, venían a él las prostitutas, venían aquellos que estaban de alguna manera desahuciados y el Señor los incluía en el gran proyecto de Dios. Y por esto muchas veces era criticado. Así fue como cuando llamó a Mateo, un cobrador de impuestos, que los judíos los despreciaban y lo consideraban traidores a la sociedad por estar cobrando impuestos para Roma. Sin embargo, el Señor lo buscó, lo llamó para que sea uno de sus discípulos. Y no solamente esto, sino que fue a su casa a compartir una cena. Así nos dice justamente el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 11 en adelante. Dice que al ver esto los fariseos preguntaban a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y gente de mala vida? Jesús lo oyó y les dijo: los que están buenos y sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras: misericordia quiero y no sacrificios, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se vuelvan a Dios. Misericordia quiero y no sacrificios. No he venido, dijo Jesús, a llamar a justos, a buenos, a aquellos que se consideran a sí mismos como personas respetables, sino a llamar a los pecadores para que se vuelvan a Dios. Este ministerio de inclusión y de ayudar a otros a venir y acercarse al reino de Dios y a ser parte del gran proyecto de Dios es una actitud que realmente el Señor valora, y nosotros debemos valorar aquello que Dios valora. Esta inclusión de Saulo dentro de lo que es el trabajo de la iglesia en Jerusalén no duró mucho, quizás días o semanas, pero pronto los apóstoles decidieron mandar nuevamente a Saulo a su ciudad natal. Así lo dice el pasaje en el versículo, en capítulo 9, justamente en el versículo 29. Dice: conversando y discutiendo con los judíos que hablaban griego, pero estos proclamaban matarlo. Cuando los hermanos se dieron cuenta de ello,
llevaron a Saulo a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Así que Saulo estuvo con ellos quizás algunos días o algunas semanas, y luego los apóstoles, al ver que el ministerio que estaba llevando adelante de la predicación del Evangelio traía controversia y aún su propia vida corría peligro de muerte, dice que lo mandaron a Tarso, a su ciudad natal, y allí estuvo de alguna manera, podríamos decir, Saulo haciendo banco durante un determinado tiempo, hasta que nuevamente Bernabé lo llama para ser parte de un gran proyecto dentro de la misión de Dios. La primera característica importante que estamos viendo es la inclusión, entonces, es poder ver a aquellos que están excluidos, aquellos que están marginados, aquellos que están fuera, para poder de alguna manera integrarlos y ayudarlos para que sean parte del gran proyecto de Dios. La segunda característica importante que vemos en Bernabé es el tema de la participación, de ayudar a otros para que sean partes y para que sean parte activa en este proyecto que Dios tiene para su vida. Y para ello vamos a estar leyendo en Hechos, capítulo 11, versículo 19 en adelante. Y dice así: después de la muerte de Esteban comenzaron a perseguir a los creyentes, por lo que algunos tuvieron que huir a Fenicia, Chipre y Antioquía. Allí anunciaron a los judíos el mensaje del Evangelio, pero no a los demás. Sin embargo, algunos creyentes de Chipre y de Cirene llegaron a la ciudad de Antioquía y hablaron también a los no judíos anunciándoles la buena noticia acerca de Jesús, el Señor. Y el poder del Señor estaba con ellos, así que fueron muchos los que dejaron sus antiguas creencias y creyeron en el Señor. Los de la iglesia de Jerusalén, al conocer esta noticia, mandaron a Bernabé a Antioquía. Y al llegar Bernabé vio cómo Dios los había bendecido y se alegró mucho y les aconsejó a todos con corazón firme que siguieran fieles al Señor, porque Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y así mucha gente se unió al Señor. Y después de esto Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía, y allí estuvieron con la iglesia un año entero, enseñando a mucha gente, y fue en Antioquía donde por primera vez se les dio a los discípulos el nombre de cristiano. Fíjate vos que aquí vemos el Evangelio que es predicado porque la iglesia y los creyentes en Jerusalén estaban siendo perseguidos, y el Evangelio lleva a diferentes lugares, a diferentes naciones, hasta llegar a la ciudad de Antioquía. La ciudad de Antioquía era la tercera ciudad de importancia dentro del Imperio Romano. Una ciudad multicultural donde había personas de diferentes lugares, un lugar donde convivían personas de diferentes regiones y de diferentes culturas, y allí el Evangelio fue predicado. ¿Por qué? Por la persecución que se desató a causa de la muerte de Esteban. Y allí llegaron algunos creyentes de origen judío, pero de un trasfondo gentil, donde habían nacido diferentes provincias que no eran judías, y allí comienzan a predicar. Y dice que primeramente le predicaban el Evangelio a los judíos, a sus paisanos. Era lo que habían aprendido de los apóstoles, que el Evangelio era solo para una determinada nación o para una determinada cultura. Sin embargo, algunos se animaron a hacer algo diferente y a incluir a los que estaban excluidos, y comenzaron a predicar el Evangelio también a los gentiles, es decir, a aquellos que no eran judíos. Y asombrosamente, o no tan asombrosamente, dice el pasaje, que un gran número de personas creyeron en el Señor. El poder de Dios, de Jesús, estaba con ellos, y un gran número creyó en el Señor. Al escuchar los apóstoles que en una ciudad gentil se estaba predicando el Evangelio, mandaron a Bernabé para que viera lo que estaba sucediendo. Y dice que este hombre Bernabé, cuando llega a Antioquía, ve la gracia de Dios, ve la obra de Dios allí, y dice que se alegró mucho.
se alegró mucho y exhortó o animó a todos a que de corazón firme permanecieran fieles al Señor. Y allí la iglesia naciente fue consolidada y los creyentes fueron animados por este hombre que vio la gracia y el poder del Señor. Y dice allí justamente el versículo que estábamos compartiendo, que Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Pero luego de haber visto la obra de Dios y luego de haber animado a los creyentes a permanecer fieles al Señor, dice que Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo. Hacía quizás meses o años que Saulo estaba allí haciendo banco en su ciudad, sin estar involucrado en la obra de Dios, aunque Jesús lo había llamado. Bernabé se acordó de su amigo que había sido mandado a Tarso por la iglesia de Jerusalén. Hizo 100 kilómetros o alrededor de 100 kilómetros de ida y 100 kilómetros de vuelta para ir a buscarlo y traerlo para compartir juntos el ministerio, y dice que allí juntos comenzaron a enseñar la palabra de Dios. Durante todo un año trabajaron juntos y participaron juntos de este gran proyecto de Dios. Y dice que muchas personas creyeron en el Señor y la iglesia fue afirmada, y a los discípulos se les llamó cristianos en Antioquía por primera vez. Este tema de participar y de hacer partícipes a otros de la obra de Dios es algo muy importante. No solamente tenemos que incluir, sino tenemos que hacer partícipes a otros de los dones y de las capacidades que Dios le ha dado. Es decir, permitir que puedan comenzar a desarrollar los dones y las capacidades que el Señor le ha dado. Muchas veces nuestras iglesias, nuestras comunidades son auditorios donde las personas solamente vienen a recibir y son espectadores, se sientan para escuchar a aquellos que saben. Sin embargo, Dios tiene algo diferente para cada uno de nosotros. Dios nos ha dado dones, nos ha dado capacidades, nos ha dado talentos, nos ha dado recursos, nos ha dado pasiones para que nosotros podamos llevar adelante el propósito que Él tiene para con cada una de nuestras vidas. Es importante que cada uno de aquellos que se van acercando a la iglesia puedan no solamente ser incluidos, sino también puedan comenzar a participar y a desarrollar los dones y las capacidades que Dios le dio. Fíjate la generosidad de Bernabé a poder hacer partícipe a Saulo de este proyecto del Señor. Él podía haberse quedado con aquella iglesia, haber comenzado una gran obra y haberse puesto él como el gran pastor y el gran apóstol de aquella congregación, quizás haberse sacado una foto y poner un cartel allí en el frente de la congregación diciendo Iglesia de Antioquía del apóstol Bernabé. Sin embargo, Bernabé compartió el ministerio, pudo ver recursos y talentos en la vida de Saulo. Hizo el esfuerzo de ir a buscarlo a Tarso y traerlo para que juntos sirviesen en la obra de Dios. Esto es lo que Dios quiere también que hagamos con cada una de las personas que se acercan a la congregación. Nuestra iglesia se caracteriza quizás por este principio, en el cual entendemos que Dios ha dado dones y capacidades a todas las personas que se acercan a la comunidad de la fe y que entregan su corazón a Jesús, y que esa obra de Dios comenzó desde el vientre de su madre, y que hay capacidades y dones y talentos para llevar adelante lo que Dios quiere hacer a través de su vida, para el desarrollo y el crecimiento de la iglesia y para bendición de otros. Y animamos a todos a poder poner sus talentos y sus capacidades para poder servir en la obra de Dios y ser de bendición a otros. En tercer lugar, la característica importante que me gustaría desarrollar y puntualizar en este tiempo es justamente el desarrollo y la participación en la obra del Señor. Y esto lo vamos a leer en Hechos capítulo 13, versículo 1
en adelante. Dice allí el pasaje: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Eran Bernabé, Simón al que también llamaban el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes, que gobernó en Galilea, y Saulo. Un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Entonces, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. Acá vemos algo interesante. Hablamos de la inclusión, hablamos de la participación y ahora vamos a estar hablando del desarrollo. Vemos que primeramente llevó adelante la iglesia, la obra, allí el liderazgo en Antioquía, Bernabé, luego llama a Saulo para que sea parte del equipo y ahora vemos a 5 hermanos de diferentes trasfondos culturales, con diferentes dones y capacidades, llevando adelante la obra de Dios. Y allí comienza a obrar el Señor y comienza a haber un desarrollo de la iglesia de tal manera que no solamente se puede participar en la iglesia local, sino que comienza una iglesia misionera en la cual Bernabé y Saulo son separados para llevar adelante y desarrollar la obra de Dios de predicar el Evangelio en diferentes ciudades. Antioquía se convierte en el centro de la obra misionera de Dios, en donde Bernabé y Saulo, más adelante Pablo y Bernabé, van a llevar adelante este proyecto del Señor, donde en muchísimas ciudades y en muchísimos lugares, muchísimas personas encuentran y llegan a experimentar el poder de Dios en el Evangelio. Cuando el Evangelio llega justamente a Tesalónica, se nos dice que estos que han trastornado al mundo también han llegado aquí. La palabra de Dios iba creciendo y la obra de Dios se iba desarrollando de tal manera que el Evangelio llegaba a diferentes ciudades y muchas personas conocían acerca del amor del Señor. Esta tercera característica es muy importante. Debemos incluir, hacer partícipes a otros de la obra de Dios, pero esa obra de Dios se debe desarrollar y debe bendecir a otros que están en diferentes lugares para que justamente el amor de Dios pueda trascender. Dios le dijo a Abraham: te voy a bendecir y serás una bendición para otros. Y la bendición de Dios no es solo para nuestra vida, no es solo para la iglesia local, sino es para que esa iglesia pueda crecer, pueda participar y pueda desarrollar el gran proyecto de Dios. Estos 3 principios que hemos visto hoy en este mensaje son virtudes que Dios desea que cultivemos en nuestro corazón, pero que también desarrollemos en nuestro ministerio. La tarea no es sencilla, pero contamos con el poder y la ayuda de nuestro Dios. Dice la palabra en Filipenses 1:6, aquel que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día en que Jesucristo regrese. Y justamente esa paciencia y ese amor que Dios tiene para con nuestras vidas, también nosotros debemos tenerla para con los demás. Me gustaría terminar leyendo un pasaje en Hechos capítulo 15, versículo 36 en adelante. Dice: algún tiempo después Pablo dijo a Bernabé: vamos a visitar otra vez a los hermanos en todas las ciudades donde hemos anunciado el mensaje del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar con ellos a Juan, al que también llamaban Marcos, pero a Pablo no le pareció conveniente llevarlo, porque Marcos los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Y fue tan serio el desacuerdo que terminaron separándose. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó para Chipre, mientras Pablo por su parte escogió a Silas y, encomendado por los hermanos al amor del Señor, salió de allí. Fíjate vos este acontecimiento
en el cual Pablo y Bernabé comienzan o iban a comenzar su segundo viaje misionero. Y dice que tuvieron un gran desacuerdo, y ese desacuerdo fue por un joven llamado Juan Marcos. Juan Marcos los había abandonado en el primer viaje misionero allí en Panfilia. Y dice que Bernabé quería darle a este joven una nueva oportunidad, pero a Pablo no le pareció bien y terminaron separándose. El tiempo le dio la razón a Bernabé. Este joven Juan Marcos fue quien escribió el primer evangelio de la vida de Jesús que tenemos en nuestra Biblia. Los comentaristas dicen que lo escribió por boca del apóstol Pedro. Pero algo más tremendo, cuando Pablo estaba allí en Roma, encarcelado, esperando el martirio, el dar su vida por amor a Jesús, nos dice allí el pasaje en 2 Timoteo capítulo 4, que Pablo le escribe y le dice: todos me han abandonado, solo Lucas está conmigo. Tráeme a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Aquel que había desechado, aquel a quien no quiso darle una segunda oportunidad, ahora le dice a Timoteo: tráeme a Marcos, porque me es útil para el ministerio. En Colosenses capítulo 4, versículo 10, Pablo, escribiendo esta carta al final de sus días, dice que el joven Juan Marcos estaba con él, acompañándole y ayudándole en la tarea. Esta actitud es la que Dios desea que nosotros podamos desarrollar. Leíamos acerca de Bernabé, que Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. La bondad para incluir, la llenura del Espíritu Santo para ver aquellas cualidades que no están a la vista de todos, la gracia y el amor y el poder de Dios en la vida de las personas. Y en tercer lugar, la fe, para poder visualizar todo lo que Dios puede llegar a hacer con cada vida. Te animo a que podamos orar para que estas virtudes puedan de alguna manera aplicarse a nuestras vidas y desarrollarse en nuestra tarea. Y si aún no conoces a Jesús, este es el tiempo para que puedas conocerlo. Dios desea incluirte en tu obra. Dios te ha dado dones y capacidades y talentos que desea que puedas desarrollar para bendecir a otros. Y Dios tiene un proyecto y un futuro lleno de esperanza para tu vida. Entrega tu corazón a Jesús. Oremos. Padre, gracias te damos. Gracias por este tiempo. Gracias por tu amor. Y gracias por esta palabra que hoy hemos podido escuchar. Ayúdanos a poder tener un corazón bueno, un corazón, Señor, lleno del Espíritu Santo y de fe, como tenía Bernabé, para que podamos llevar adelante la tarea que tú nos has encomendado, que podamos incluir a los que están excluidos, que podamos hacer partícipes de tu obra y de tu reino, aquellos a los cuales vos estás llamando a ser parte de tu familia, y que podamos desarrollar los proyectos que están en tu corazón en este tiempo en que nos toca vivir. Señor, mira aquellas vidas que todavía no conocen a Jesús, y oramos para que hoy puedan entregar su corazón a Cristo y puedan ser parte, comenzar a ser parte de tu familia, y que puedas vos desarrollar en ellos todo el potencial y el futuro que vos tenés para sus vidas. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu amor y gracias también por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Y soy el pastor Abraham Aranda, y en este tiempo vamos a estar orando por esta palabra recibida, para que Dios siga trabajando en medio de nuestros corazones. Señor, gracias te damos por esta palabra impartida a tus hijos, a tu pueblo. Tu palabra siempre es viva y eficaz, Señor, y queremos agradecerte, Padre, porque siempre nos estás hablando, nos estás guiando, siempre nos estás desafiando, y siempre, Señor, estás haciendo la obra en medio de tu pueblo. Te agradecemos por este tiempo, Señor, y por este momento tan especial vivido.
Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ha llegado el momento de empezar a cerrar este tiempo tan bonito donde hemos tenido saludos, donde hemos podido alabar al Señor, hemos podido gozarnos, a través de este medio nos hemos podido comunicar. Y bueno, será hasta el próximo reencuentro que tengamos también posiblemente a través de este medio. No te olvides visitarnos en la página del Facebook, en Varones Cava, donde siempre estamos subiendo videos, mensajes, y sé parte de esto, ¿no? Porque a pesar de estas circunstancias estamos unidos, estamos trabajando juntos, y siempre tengamos en cuenta eso, ¿no? Aunque las distancias nos pueden separar por este tiempo que nos ha tocado vivir, Dios sigue trabajando en medio nuestro. Te mando un abrazo virtual de parte también de toda la comitiva de Varones Cava, y puesto los ojos en Cristo, querido hermano, sigamos adelante con todo. Hasta pronto y Dios nos bendice.